Principalmente es imposible no abordarlo desde la perspectiva de los efectos de la pandemia y se ven distintos abordajes, sobre todo si partimos desde la actualidad que tenemos por ahí en el Cono Sur, desde lo micro a lo macro, podríamos decir, vemos políticas sanitarias distintas en las cuales han querido aplicarlas a criterio, dado que no hay normativas internacionales claras y precisas. Hay orientaciones de organismos, como es la Organización Mundial de la Salud, la ONU misma, haciendo referencia a los países deben tratar de llevar las normativas dispuestas por la Organización Mundial de la Salud, que también ha sido un organismo que lo han polemizado mucho, sobre todo gobiernos como el de Donald Trump, el de Jair Bolsonaro, el de Víctor Orbán en Hungría. Entonces, es interesante ir viendo cuáles son las consecuencias y de esto cómo ha ido deparando también en las imágenes de los presidentes. Por ejemplo, el caso de Argentina tiene una particularidad en la cual se podría interpretar que tiene una lógica de abordaje un poco más eurocéntrica, en el sentido de que se han priorizado desde lo discursivo y en lo práctico las vidas sobre la economía, lo cual ha recibido algunas críticas también, pero después tenemos los casos absolutamente opuestos, como es el caso de Brasil, por ejemplo, en el cual ha existido un desmanejo de políticas sanitarias, consecuencias concretas que ha tenido, una pérdida de imagen positiva muy fuerte por parte de Jair Bolsonaro, que hoy se encontraría apenas por debajo del 30%, cuando asumió hace poco más de un año con el 55 a 60%. Vemos el caso de Chile, que en un principio Sebastián Piñera tomó algunas políticas en las cuales trató de hacer eje sobre una de cuarentena inteligente, la cual a la hora de visualizar no le ha dado respuestas muy positivas. La semana pasada han vuelto a existir las manifestaciones, que son la continuación del estallido social que se generó el año pasado, y sobre todo en lo que es la comuna de Cerrillo, lo que es la zona del Bosque en el sur de Santiago, en la región metropolitana, donde han existido manifestaciones callejeras en repudio, no de la cuarentena, sino de la falta de apoyo del Estado en condiciones en las cuales la gente estaba planteando literalmente hambre. O sea, se habían manifestado la intención de entregar alrededor de 2,5 millones de canastas familiares, las cuales han empezado a entregar, pero en el mes de abril Sebastián Piñera hizo referencia a un potencial subsidio en dólares que todavía no ha llegado. Y es acá donde van existiendo esas diferencias. Podríamos decir que también ha tenido una aplicación desde lo ideológico, desde lo político, en el sentido de que los países más centrados a lo que es esta nueva derecha por ahí orientada por Donald Trump a nivel internacional, han sido más reticentes de conservar o de aplicar medidas sanitarias en consonancia, podríamos decir, con los organismos internacionales y han tratado de priorizar más las economías. La realidad es que no les ha dado buenos resultados. Como te decía, Trump, Jair Bolsonaro principalmente, Boris Johnson en un principio, que después de haberse contagiado y haberse recuperado, ahí cambió las políticas aplicadas sobre dicha pandemia. Lo que podemos interpretar acá es que también son países como Estados Unidos que su talón de Aquiles ha demostrado ser sin duda el sistema sanitario. Si bien lo interpretamos en el sentido de que ha sido desbordada la capacidad en relación a respiradores y a camas para poder atender a pacientes, además de haber injertado más de 2 billones de dólares en su economía, y ni siquiera con esto ha podido apalear totalmente los efectos de la pandemia en su economía. Más de 36 millones de puestos de desempleo en Estados Unidos y en un año electoral en el que Donald Trump está sin duda priorizando la construcción política para tratar de llegar con chances a noviembre de este año que se desarrollan las elecciones. Trump a finales del año pasado era prácticamente reelecto, le daban todos los números, él tenía la capacidad de vender que la economía de Estados Unidos había tenido un resurgimiento bárbaro. Todo eso se acabó en 2 meses, la pandemia lo arrasó directamente. La estrategia de Donald Trump de tratar de focalizarse en otros enemigos, sea China, sea Venezuela, y tratar de correr el eje de discusión. De hecho, en materia de coronavirus, lo principal que hace es tratar de responsabilizar de forma directa eh, a todo lo que son las políticas sanitarias chinas y lo que fue el abordaje de ese país. Y en materia interna, tratar de generar acusaciones reales y concretas contra Barack Obama, en el sentido de tratar de jugar de nuevo, como lo hizo con Clinton, con el hecho de que los demócratas son corruptos, en el sentido de lo que van a ser las elecciones para el mes de noviembre. Augusto, si nos ponemos en relación y analizando las perspectivas digamos, nos venimos al Cono Sur, que quizás se tuvo
el diario del lunes, como se dice, claro, a veces con el diario del lunes es fácil hablar. Bueno, el Cono Sur tuvo el diario del lunes porque veía cuál era la situación del sector norte, de cómo había arrasado esta pandemia con Italia, con España. Sin embargo, vemos realidades totalmente distintas. ¿Qué pasó? Y recién un poco lo aclarabas, pero ¿qué pasó con esta situación de, por ejemplo, un Brasil que decidió priorizar la economía a la salud? En cuanto a su economía, ¿está estable? Es un país que mantuvo esa economía o quedó tan devastada o se está cayendo a pedazos como quizás nos sucede con la economía aquí en nuestra región, con otra visión de salvar las vidas? Bien, mira, lo que planteas vos es muy interesante en el sentido que si interpretamos esta falta de medidas sanitarias, de políticas sanitarias en Brasil, o la incoherencia de un presidente que no le permitió a los ministros de salud poder desarrollar una política sanitaria aplicada a la realidad, a un país de más de 210 millones de habitantes, sin duda esto ha repercutido concretamente. Veamos, por ejemplo, el valor del real que en los últimos meses se ha llegado a evaluar hasta casi un 50%. Hoy está en casi 6 reales por dólar, está en algo de 5,90 aproximadamente, lo cual ha sido un impacto concreto y real. Hay que tener en cuenta la figura de Paulo Guedes, que es su superministro de Economía, así le llaman por el grado de incidencia que tiene, que es un Chicago Boys, un liberal duro, el cual ha planificado en Brasil un libre mercado absoluto, que en un contexto de este tipo es muy complejo. Jair Bolsonaro lo que pretende es generar una victimización sobre sus políticas a la hora de tratar de hablar de las economías regionales, de hecho, bajarle el precio a la importancia de la pandemia, hablar de una gripecita cuando ni siquiera él ha estado formado o ha tenido idoneidad sobre lo que representa dicha pandemia, queriendo imponer protocolos para aplicar drogas como la hidrocloroxina en pacientes leves, cuando eso no está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Y los dos exministros que tuvo, tanto Enrique Mandetta como Nelson Teich, fueron absolutamente reticentes a esa política. Sin embargo, en materia sanitaria, en políticas sanitarias, ha manifestado una soberbia muy importante que le han traído consecuencias de este tipo a Jair Bolsonaro. Además, si tenemos en cuenta la diferencia enorme que tiene con 26 de 27 gobernadores, con toda la legislatura, con el Supremo Tribunal Federal, y sumado a la renuncia del ex juez Sergio Moro, que se hizo famoso por ser el juez que llevó la causa de Lavajato, que puso tras las rejas a Lula da Silva, además de haber sido el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien dio un portazo al manifestar presiones por parte del presidente de Brasil sobre la policía de Río de Janeiro, en la cual de hecho presentó videos, y esto ha colocado a Jair Bolsonaro en una situación mucho más compleja aún, en el sentido de que se van dando todas las condiciones para que avance un juicio político sobre su persona, sobre su figura.